Me están acompañando en la cámara que está aquí a mi lado izquierdo, y también aquí al hermano que se ha incorporado recientemente desde Veracruz, aquí en la cámara que está frente a mí. Y bueno, el motivo de esta reunión es para tener esta breve catequesis sobre el tiempo de Cuaresma, dado que mañana es miércoles de ceniza e iniciaremos la Cuaresma con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza pone en evidencia una realidad nuestra fragilidad, nuestra orientación a Dios y por lo tanto nuestra necesidad que tenemos, la necesidad que tenemos todos los seres humanos de Dios como Creador, como Salvador, como santificador de cada uno de nosotros. Pero hemos dicho que el día de mañana, con el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza, iniciamos la Cuaresma. La Cuaresma que inicia mañana y que va a concluir el Jueves Santo, poco antes de la misa de la Cena del Señor. Entonces son los 40 días, cuadragésima, de latín cuadragésima, en italiano la cuarentena, que son los 40 días de preparación para celebrar la Pascua del Señor, el paso de Dios que se hace hombre y que viene a nuestro mundo, que viene a este mundo, que viene a nuestra realidad humana, haciéndose hombre en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María para salvarnos. Y el título de esta temática lo he llamado Tiempo de Cambio y Esperanza, a partir de este título que el Santo Padre ha querido darle con motivo de que somos, el Papa ha reflexionado y ha dicho que somos peregrinos de esperanza de este jubileo 2025. Y hay un texto, a propósito, quisiera iniciar con un texto de la Sagrada Escritura tomado del Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 18, que dice: miren, estamos subiendo a Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde los profetas fueron asesinados, todos. Y es el lugar donde Jesús también va a entregar su vida. Como él bien lo dice, nadie me la quita, yo la entrego. Jesús entrega su vida. Por lo tanto, la Cuaresma es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. La fe en Dios, que es un don sobrenatural que Él nos ha regalado el día del bautismo. Es una de las tres virtudes teologales, porque precisamente son dones que Dios nos da para poder responder al llamado que nos hace, primero a la vida, vocación natural, luego a la vida sobrenatural que nos viene dada de parte de Dios por medio del bautismo. Junto con la fe nos da también la esperanza en un mundo mejor, la esperanza en construir juntos como hermanos la Iglesia en medio de las dificultades, incluso de la persecución, y en este camino peregrinante hasta que lleguemos a la casa del Padre. Y la caridad, el amor que nos viene de Dios y que nos es dado para que entre nosotros los hermanos compartamos este sentido de caridad que debe reflejarse no solamente en las virtudes teologales, sino sobre todo en los actos de misericordia, en las obras de misericordia, en las 14, las 7 corporales y las 7 espirituales que abordaremos más adelante. Me parece oportuno al inicio de esta reflexión de Cuaresma, que es la Cuaresma, vamos a responder esa pregunta, tomar precisamente lo que nos dice el Papa Francisco en el mensaje de la Cuaresma para este 2025. El Papa propone 3 cosas importantes. La primera de ellas, caminar juntos en la esperanza y descubrir las llamadas a la conversión. Dios nos llama por medio de la Iglesia a caminar juntos, dado que somos seres sociales por naturaleza. Somos seres comunitarios. Cuando Dios crea al hombre, nos dice el pasaje del Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice:
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Capítulo 1 del Génesis, versículo 26. Entonces, Dios es comunidad, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos hace familia. Brotamos de su amor, brotamos de su misericordia, de su compasión, y por lo tanto estamos llamados a vivir juntos en familia. Este es el primer elemento. Es un llamado a dejar el egoísmo, a dejar el proyecto personal al estilo de Nietzsche en el superhombre y en así habló Zaratustra y en el anticristo, que propone a la humanidad con aquel grito famoso de Dios ha muerto. Por lo tanto, siguiendo esta línea, Dostoyevsky va a decir, ahora si Dios ha muerto, todo nos es válido. Por lo tanto, si Dios ha muerto, no nos queda otra más que hacer un proyecto de vida personal al margen del que Dios nos había propuesto, de la construcción del reino de Dios. Y por eso en esta Cuaresma y en este ambiente secularista, en este ambiente ateo que se aparta de Dios, Dios nos llama a no poner la esperanza en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades solamente, en nuestras riquezas, en nuestros títulos, en nuestro estado de salud, y tampoco solamente en las personas que están a nuestro alrededor, sino a poner la esperanza en Él, porque Él no defrauda, y por lo tanto esta esperanza que nos es ofrecida por Él tampoco nos defrauda. Entonces es el llamado a la conversión, porque la conversión es una gracia. Dios nos llama por nuestro nombre. Evidentemente Dios respetará siempre nuestra libertad, de tal forma que la misericordia de Dios nos dirige a todos, de manera personal y comunitaria. Dios te llama a ti y a mí por nuestro nombre. Y aquí viene la pregunta que el Papa nos deja en el mensaje, en el primer punto de los tres que hemos dicho. El primero, ¿cómo me dejo interpelar por esta condición? Es decir, por el llamado de Dios a una vida comunitaria, a asumir de forma personal y comunitariamente el llamado a la conversión, es decir, volverme a Dios. ¿Estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo y falta de esperanza, o satisfecho en mi zona de confort? ¿Busco caminos de liberación de las situaciones de pecado y la falta de dignidad? Entonces, es lo que el Papa en un primer punto, en el mensaje que nos dirige en este 2025, nos deja como para un motivo de reflexión, para que nos evaluemos y vemos cómo estamos respondiendo a Dios en este camino de la vida, en este don maravilloso de la vida que Él nos ha dado. El segundo punto que el Papa nos deja en su mensaje de Cuaresma 2025 es, nos propone un viaje juntos, viajemos juntos. Y aquí viene a colación lo que dice el doctor seráfico San Buenaventura. El hombre es el homo viator, es un hombre que va de camino. Entonces el Papa nos dice, nos recuerda nuestra vocación comunitaria, viajemos juntos. La vocación de la Iglesia es caminar juntos, ser sinodales. La sinodalidad es esto, es camino en comunión, impulsados por el Espíritu Santo, porque por nosotros mismos no podríamos, sería muy complicado. De esta manera, ir hacia Dios y los hermanos, de tal forma que el que dice creer en Dios tiene que estar unido a los hermanos, y el que dice que ama a los hermanos tiene que entender que esto no es más que el reflejo del amor de Dios por él, para que lo oriente hacia los hermanos. Por tanto, estamos llamados a fomentar la unidad partiendo de la dignidad de ser hijos de Dios. Es una dignidad que no nos puede otorgar nadie, ni el Estado, ni normas, sino solamente Dios, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, y es que somos hijos adoptivos de Dios, hijos en el Hijo, hijos por los méritos de la muerte y resurrección del Señor. Esto nos conduce al tercer aspecto que el Papa menciona en su mensaje. Recorramos este camino juntos en la esperanza.
de una promesa a la conversión. Es una tercera llamada a la conversión. La conversión es volvernos a Dios. No tratar de caminar solos sin Dios, porque nos podemos extraviar, porque podemos llegar al sinsentido de la vida, del cual nos habla La náusea, por ejemplo, de Albert Camus, o de la cual nos habla también Martin Heidegger, este filósofo alemán, el sentimiento de sentirnos arrojados en el ser ahí el famoso Dasein, ser arrojados en el mundo, abandonados a nuestra propia suerte, es decir, una vida sin esperanza, lo que pretende la mentalidad contemporánea materialista actual. Sin embargo, el Señor nos recuerda que su voz resuena en nuestra mente y en nuestro corazón, particularmente en esta Cuaresma, y no debemos perder el sentido de esperanza por más crítica que esté la situación a nivel sociopolítico, a nivel tecnológico, a nivel individual, a nivel laboral. Por lo tanto, la esperanza es un alimento, la esperanza es nuestra fuerza, porque está sustentada en Jesucristo, que ha venido al mundo, ha anunciado su evangelio, ha muerto en la cruz y ha resucitado al tercer día. La esperanza, la confianza en Dios y su gran promesa, que es la vida eterna. Este es el mensaje que nos da el Papa al inicio de esta Cuaresma. Ahora bien, hemos hablado de la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma son 40 días que anteceden a las celebraciones pascuales. Son 40 días de preparación. Para San León Magno es un retiro de 40 días donde debe haber austeridad, sacrificio, esfuerzo, en responder a la confianza y al amor incondicional que Dios ha puesto en cada uno de nosotros al llamarnos a la vida natural y al darnos la vida sobrenatural, la divinidad, por medio del bautismo. Es un camino, es un itinerario para todos los cristianos, con una meta y con indicaciones para llegar a Jerusalén con Jesús y dejar ya de ser como antes. Están llegando algunas personas que se están integrando a la catequesis, le damos la más cordial bienvenida. También a los que se están integrando a estas plataformas, bienvenidos. Entonces estamos definiendo lo que es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo propicio para renovar desde el corazón, desde la mente, desde el interior, la fe. ¿En quién creemos? ¿Cómo creemos? ¿Por qué creemos? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Nuestra fe tiene relación con Dios o es algo mágico? ¿Nuestra fe tiene relación con los hermanos? ¿Vivimos la fe en torno a los demás, a la familia, en el ámbito laboral, en el barrio, en la comunidad parroquial, en los demás ambientes? Asimismo, la esperanza y la caridad. Si la Cuaresma precisamente nos conduce a considerar las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, vamos por el camino que Cristo nos traza. Vamos respondiendo a la llamada que Dios nos hace y a lo que Dios precisamente nos ha dado. Sí, entonces, esta es la Cuaresma. La Cuaresma, por lo tanto, es un tiempo para renovar las tres virtudes teologales. Y la Cuaresma es un camino concreto basado en la influencia de las virtudes teologales, como ya lo acabo de mencionar, en las condiciones de conversión, en las condiciones de conversión. Por lo tanto, la Cuaresma, se están integrando un poco más personas, bienvenidos, ya estamos en la catequesis, bienvenidos todos, a los que están aquí presente aquí en este lugar, a los que están también en las dos plataformas, aquí a mi lado izquierdo y aquí frente a mí. Entonces la Cuaresma es un camino concreto basado en la influencia de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que nos recuerdan a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que nos orientan en nuestra forma de creer, porque no basta con que yo diga creo en Dios, pero no hay ninguna relación con los hermanos,
No basta decir yo creo en Dios, pero no amo a la pareja, o no amo a los hijos, o no amo a mis padres, o no amo a los vecinos, o no amo a las personas, o no amo a los demás, o incluso a la creación. No amo al resto de los seres vivos que también son un don de Dios para la humanidad y que están a nuestro cuidado. Por lo tanto, la Cuaresma es este camino que cuando el Papa nos ha mencionado fe, esperanza y caridad, nos ponen en el camino cristiano de la auténtica conversión. Entonces este es un punto, una referencia importante, clara y muy precisa en el camino de vida cristiana. En la Cuaresma somos llamados a hacer una experiencia de liberación. ¿De qué? De nuestros temores. Suelta tus temores, suelta tus rencores, tus resentimientos, suelta aquello que te ata, los placeres, los bienes materiales, suelta aquello que llevas dentro, aquel pasado, aquellas heridas emocionales, entrégaselas al Señor en la oración, en la comunión, en el rezo del Santo Rosario. Entreguemos nuestros pecados en la confesión, en una buena confesión. Por lo tanto, Dios nos llama a que no escatimemos en la respuesta que le damos a Él. Dios nos llama a que desde el corazón, alguien quiere entrar, ya ingresó, muy bien. Dios nos llama a que no escatimemos desde el interior, porque es un llamado no a la apariencia, a verme bien, que eso no quiere decir que no nos veamos bien, porque hay que cuidar nuestra persona por motivo de salud y porque convivimos, somos seres sociales, como lo hemos dicho previamente, pero la Cuaresma va al corazón, porque allí es donde Dios nos llama y donde Dios desea encontrarse con nosotros, a donde solamente Dios puede penetrar y nosotros escondemos tantas cosas. Entregar nuestros pecados, entregar nuestras culpas en este año 2025, donde nosotros podemos acercarnos al sacramento de la confesión y pedirle a Dios que perdone las penas y las culpas merecidas a causa de nuestros pecados cometidos. La Cuaresma es caminar por el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida, y el camino de la vida puede ser un camino de inseguridades psicosociales, temores internos, pero también problemas sociales, geopolíticos que enfrenta la sociedad actualmente, no solo en México y América Latina, sino en el mundo. Guerras, muertes, destrucción, hambres y tantas situaciones que pasan por nuestra vida y que nosotros muchas veces nos provocan inseguridad. Apago un momento la cámara porque como de este lado están los sanitarios, la gente está pasando aquí a esta parte, entonces disculpen. Entonces, continuando, damos la bienvenida también aquí al maestro René, que se está incorporando desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Entonces la Cuaresma es caminar por el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida. Es caminar en medio de dificultades, de problemas, de sufrimientos, a veces de humillaciones, de tantas situaciones adversas que un ser humano, un hombre y una mujer padecen como padres de familia, como esposos, como trabajadores, como miembros de un grupo social, como parte de una nación, a veces muy castigada por el crimen o por inseguridad pública y social. Esto es precisamente la Cuaresma, no perder la fe, no perder la esperanza y no perder nuestra capacidad de seguir amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La Cuaresma es camino hacia la Pascua. La Pascua es celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. No ya en la historia, pero así hacemos la anamnesis, es decir, el recuerdo. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, actualizamos la salvación de Cristo, su muerte y resurrección. Cada vez que nosotros nos confesamos, actualizamos la muerte de Cristo, donde nosotros morimos al pecado grave, al pecado mortal, cuando confesamos nuestros pecados frente al sacerdote.
y cuando recibimos la absolución recibimos el perdón de los pecados. Por eso celebrar la Cuaresma es prepararnos para celebrar dignamente la Pascua, para celebrar alegremente la Pascua. Por lo tanto, es un periodo de penitencia y mortificación. Penitencia que significa introspección en sí mismo, ver lo que no está conforme al plan de Dios, lo que se opone al bien, a la verdad, al amor, lo que se opone a la fraternidad, lo que se opone a la unidad en la familia, al diálogo, a la comprensión del otro, lo que destruye, eso habrá que quitarlo. Y la penitencia es este esfuerzo por responder al llamado de Dios, por vivir con fidelidad nuestra fe, nuestra vida cristiana, por celebrar juntos la Eucaristía, que es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana, y que solamente en el misterio eucarístico es donde se construye y donde se vuelve a construir la vida de pareja. Y me refiero para aquellas parejas que están pasando por crisis y que han pensado dejarse, que han pensado incluso en el divorcio definitivo, evidentemente civil. En esta Cuaresma el Señor nos dice: alto, detente, piensa, analiza, cuestiónate, cuestionémonos, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo? Sobre todo aquellos actos que contradicen el programa de la construcción del reino de Dios en nuestra persona y en la vida de la familia, en la vida del barrio, en el ámbito laboral, en el ámbito parroquial, eclesial. Por lo tanto, es un tiempo en el cual Cristo quiere hacernos resurgir en Él, quiere que vuelva a resplandecer la figura, la imago Christi, la imagen de Cristo, es decir, Dios que ama al hombre. Este amor nos conduce a amarnos a nosotros mismos, valorarnos, respetarnos, dejar todos los vicios para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Qué difícil es cuando en una pareja, en un matrimonio o en una familia alguien padece una adicción, porque hace sufrir a toda la familia. Alguien que padece alcoholismo, alguien que padece, por ejemplo, el consumo de estupefacientes o pornografía, etcétera, etcétera. Es difícil porque aquellos vicios ponen al límite, incluso al riesgo de la desunión, de la crisis, a aquella pareja, a aquel matrimonio, a aquella familia. Sin embargo, la Cuaresma es también un tiempo de esperanza. Nadie puede decir: es que yo ya no tengo remedio, es que soy tan pecador, soy tan pecadora, es que no puedo dejar este pecado, por lo tanto no hay más que hacer conmigo. No, en esta Cuaresma el Señor te recuerda a ti y a mí que mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de cambio. La conversión solamente se termina cuando nosotros dejamos de luchar, pero de manera definitiva la conversión se termina con la muerte en la tierra, con la muerte del cuerpo. Se termina toda posibilidad de conversión. Por lo tanto, mientras estemos con vida, aún en cama y en agonía, tenemos la posibilidad de decir a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente: Señor, perdóname. Familia, tráiganme por favor a un confesor, porque quiero reconciliarme con Dios antes de perder el conocimiento y después entrar en agonía y morir. Entonces tenemos la posibilidad de cambio y cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras caídas, nuestros errores recurrentes, nuestros pecados que ordinariamente cometemos. Pues a partir de esos pecados, a partir de esos errores, a partir de esas caídas, hemos de pedirle a Dios que nos ayude y con toda humildad y sinceridad decirle: Señor, no puedo, ayúdame, no puedo yo, pero tú sí puedes y tú me amas. Por lo tanto, te pido que en aras de este amor tan grande que tú me tienes, me ayudes a salir adelante, a vencer este vicio, este pecado. Solamente tu gracia me puede convertir.
Precisamente orientados en esa perspectiva de conversión, la liturgia de la palabra del día de mañana, del miércoles de ceniza, con la cual iniciamos la Cuaresma, nos lo recordará en la primera lectura, tomada del Génesis, pero sobre todo en la lectura que se toma cuando se realiza la imposición de la ceniza, o en la cabeza o en la frente, según la costumbre de cada diócesis y de cada parroquia. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Nos recuerda nuestra fragilidad. Precisamente la ceniza viene de humus y la palabra humildad viene de humus humilis, el término latino, que significa tierra, barro. Adamá, Adán viene de Adamá, del hebreo Adamá, que significa barro. Y estas dos palabras, humus y Adamá, barro, nos hacen recordar nuestro origen humilde, nuestro origen sencillo. Es decir, somos criaturas, no somos Dios. Somos criaturas, somos limitados, no lo podemos todo, no somos todo. Somos un hijo amado de Dios. Y el Papa nos lo recordaba, sí, venimos de la ceniza, pero somos una ceniza amada por Dios. Y el segundo texto bíblico que se emplea para la imposición de la ceniza, tomado de Joel, ahora sí de la primera lectura del día de mañana, que les voy a ofrecer dentro de unos momentos cuando suba el Evangelio, pero que ya está ahí la reflexión en torno a las tres lecturas de la liturgia de la palabra del miércoles de ceniza. Joel 2, 12 al 18, rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y conviértanse a Yahvé su Dios, que es clemente y misericordioso. Es decir, a Dios lo que le interesa no es lo externo, no es el estilo de judío antiguo, que cuando alguien pecaba se rasgaban las vestiduras. No es ese el estilo que Dios quiere. Dios no quiere y no se fija en las apariencias. De hecho, no le agrada a Dios esto. Lo que Dios quiere es una conversión del corazón, es decir, un decir sí a Dios desde el corazón. Señor, deseo, te pido que seas compañero de camino. Acompáñame, Señor. Ilumina mi sendero. Que tu palabra me ilumine, como dice el Salmo. Acompáñame. Guíame. Indúceme con tu Espíritu Santo. No me abandones. Ayúdame a responder desde lo más íntimo de mí. Ayúdame a responder al llamado que tú me haces al amor, para compartirlo con mis hermanos, particularmente con los más cercanos, con los pobres, con los enfermos, con los pecadores, con la gente excluida, aquellos de lo que dice el Papa Francisco en la cultura del descarte, aquellos que son descartados de la sociedad porque no les han dado un nombre, porque no se les reconoce, a los migrantes, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los más abandonados. Y junto con ello, la liturgia de la palabra en el Evangelio del día de mañana estará reflexionando en torno a estos tres aspectos. Ayuno, el ayuno, pero no solamente de comida, el ayuno de no criticar, de no difamar, de no hacer comentarios despectivos en contra de alguien, de no hacer leña del árbol caído. Es decir, si alguien pecó, no le añadamos más palabras, más adjetivos, no digo calificativos, sino descalificativos a un ser humano, porque con la misma medida que midamos al hermano, a la pareja, a los hijos, a los demás, será con la misma medida que seremos medidos por otros y también por Dios. Atención. El segundo elemento, la oración. Es una oración, como bien lo decía el abad San Benito, ora et labora. Que toda la vida sea una oración. Que toda la vida, que todos los actos, que las miradas, que los pensamientos en donde estemos, que nos unan a Dios. Que no sea nada designificante. Nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo, porque todo queda bajo el conocimiento y la mirada de Dios,
que todo sea en torno a Dios. Y la limosna. La limosna no es dar lo que me sobra, no son dar los zapatos rotos, el suéter roto que ya no quería yo tener, sino que yo pueda dar aquello que tengo para compartir con el otro. Y eso es mi tiempo, mi cariño, mi alegría, mis palabras de consuelo, mi persona, mi mirada, ¿sí? La cobija que voy a dar, lavarla, embolsarla, limpia, acomodada, y ahí va para un hermano que no tiene. Los zapatos, unos zapatos, bueno, si tengo zapatos, tengo 2 pares, siendo evangélico tendría que regalar uno, pero evidentemente, bueno, se comparte lo que se puede y lo que se tiene, ¿sí? Entonces, la limosna. Ahora bien, todo esto que hemos dicho previamente nos conduce a replantearnos lo siguiente. Nos conduce a replantearnos realmente qué es la Cuaresma. La Cuaresma, entonces, en síntesis, para ir sintetizando, es un tiempo de preparación, un tiempo de conversión, un tiempo de vuelta a Dios, un tiempo de lectura, de escucha de la palabra, mediante la meditación del Evangelio de cada día, mediante la participación en la Eucaristía diaria, si es posible, si no lo permite el trabajo, al menos el domingo. La celebración eucarística, la comunión, la confesión. Habrá que hacer una buena confesión para iniciar en gracia la Cuaresma. Habrá que hacer una buena confesión y recurrir a los templos donde los obispos los determinaron, para que ahí podamos hacer nuestra indulgencia y así pedirle a Dios que nos perdone las penas y las culpas merecidas a causa de nuestros pecados, y así, después de nuestra muerte en la tierra, no estemos tanto tiempo en el purgatorio. Ahora bien, un poco de historia. ¿Desde cuándo se vive la Cuaresma? Pues desde el siglo IV se manifiesta la tendencia a constituirla, y estamos hablando de un tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia. La penitencia, el ayuno, la penitencia, tratar con caridad a alguien que no nos agrada, acercarnos a realizar actos de humildad, porque nos está ganando la soberbia. A los adultos nos gana la soberbia. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a saludar si él no me habla, ella no me habla? Si ella me criticó, si me critica, si me hizo un mal en el pasado. Los adultos somos rencorosos, somos resentidos. A los adultos nos cuesta mucho trabajo perdonar y reconciliarnos con la gente, incluyendo con los hermanos, qué triste, incluyendo, peor tantito, con los propios papás. Guardamos resentimientos con nuestro padre, con nuestra madre, con un hermano, con una hermana, con un compañero de trabajo, con alguien. Y este tiempo de Cuaresma es el llamado para pedirle a Dios: ayúdame, Señor, a perdonar como tú y porque tú me has perdonado. Y aquí entra el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como tú ya nos has perdonado. El texto original en griego dice eso precisamente. Entonces, con la práctica del ayuno y de la abstinencia, nosotros podemos, y con la gracia de Dios sobre todo, podemos vencer tantas tentaciones en torno a los 7 pecados capitales: la lujuria, la ira, la soberbia, etc. La pereza. Si llegamos a veces en estados críticos donde nos cuesta tanto trabajo hacer cosas, donde nos cuesta tanto, empezamos a postergar y a postergar y a postergar, mañana, pasado mañana, la otra semana, falta todavía un mes, y se va escapando la vida y se va escapando la posibilidad de amar y de perdonar. Por lo tanto, estas costumbres que hemos mencionado en la historia de la vida de la Iglesia en torno al origen de la Cuaresma han sido conservadas con bastante rigor, pero sobre todo en los primeros 9 siglos. Pero esta práctica penitencial de la Cuaresma ha sido conservada hasta nuestros días con vigor. Y al menos en los principios de la Iglesia sabemos que las prácticas eran rígidas. La gente se vestía de sayal,
la gente se ponía ceniza en la cabeza, andaba descalza, y precisamente para significar que estaba en un momento de penitencia, para pedirle a Dios por el perdón de sus pecados y para celebrar alegremente la Pascua. La práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente. Debe, por lo tanto, observarse un espíritu penitencial y de conversión, porque somos dados a lo fácil. Estamos en una época de la posmodernidad y contemporánea del hedonismo, es decir, el mínimo esfuerzo, la búsqueda del mínimo esfuerzo, la búsqueda de lo que no me cueste tanto trabajo y la búsqueda del placer por el placer, sabiendo que habrá cosas placenteras que nos puedan conducir a Dios como la oración, pero habrá otras cosas que igualmente nos apartan de Él. Ahora bien, ¿por qué la Cuaresma en la Iglesia Católica? La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Y aquí podríamos mencionar la relación del 40 con la Cuaresma. 40 días del diluvio, purificación. 40 días de Jesús en el desierto, con los cuales va a iniciar su ministerio después de haber sido bautizado por Juan en las aguas del río Jordán, y donde se manifiesta la Santísima Trinidad, la voz del Padre, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma sobre Jesús, y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y de ahí Jesús se va al desierto precisamente para prepararse para el inicio de su ministerio, del anuncio del reino de Dios. Y nos recuerda también a los fieles su llegada a ser cristianos completos por medio del bautismo, de los 3 sacramentos de iniciación cristiana, la confirmación y la Eucaristía, y hacen penitencia buscando una conversión más perfecta. De hecho, en la preparación a la primera comunión, como lo presenta el Código de Derecho Canónico en los cánones referentes a los sacramentos 840, del 830 al 840, precisamente ahí se nos describe que un elemento importante para recibir la Sagrada Comunión por primera vez es importante acercarse al sacramento de la confesión. Es un sacramento que hay que preparar para hacer una buena confesión mediante los 5 pasos que ofrezco en este canal de YouTube. Busquen ese video, ahí pueden profundizar. 5 pasos para una buena confesión. Pues bien, la Iglesia se une todos los años durante los días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Esto es fundamental en la vida cristiana, porque lo que Jesús padeció, haber sido tentado por el demonio, en torno a esas 3 tentaciones de poder, tener y placer, son las mismas tentaciones que todos nosotros enfrentamos a lo largo de toda nuestra vida. Vamos luchando contra el tener, nos vamos llenando de cosas, y estamos en un mundo del mercantilismo, de la publicidad, un mundo del consumismo, del deseo de pensar que si tenemos aquello que nos ofrecen los medios de comunicación, alimentos, bebidas, ropa, etcétera, etcétera, seremos verdaderamente felices. Si no, nos estará faltando algo. Y entonces estos elementos nos van llenando de cosas materiales, nos van haciendo tener una actitud materialista y nos van vaciando de Dios, porque a Dios no se le compra con dinero, porque Dios nos ofrece su amor gratuito, un amor de salvación, un amor que nos pide fidelidad y que nos pide que solamente el corazón le pertenezca a Él. Será precisamente lo que nos recuerda en la proclamación del credo judío: amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es lo que precisamente proclama el credo judío, y es lo que el Señor nos va a recordar para evitar la idolatría. Poder, tener y placer, las 3 tentaciones con las que vamos luchando a lo largo de toda nuestra vida. Y como ya hemos dicho,
La cuaresma, este camino cuaresmal, inicia el día de mañana con el miércoles de ceniza y termina el jueves santo, poco antes de la misa de la Cena del Señor. Pues bien, vamos a la última parte de esta reflexión, de esta conferencia, de esta catequesis sobre el tema de cuaresma, haciendo la siguiente pregunta: ¿hacia dónde se orienta la cuaresma? Primer punto, la cuaresma se orienta a la Pascua. Ese es su objetivo, es su propósito fundamental. Es decir, todo este tiempo de preparación nos conduce a encontrarnos con Cristo vivo y resucitado y a experimentar esta resurrección que Él nos comparte en el bautismo y a experimentar esta resurrección que Él nos comparte cuando volvemos a tener la gracia sacramental, la gracia santificante en el sacramento de la confesión o cuando en el bautismo la recibimos por primera vez. Es un tiempo, por lo tanto, como lo hemos venido diciendo, de penitencia, interiorización, oración, cambio y ayuno. Por lo tanto, la cuaresma no se fija en el aspecto físico, en la apariencia, sino que va al interior del hombre. Al mismo tiempo, y este es un segundo elemento, está abierto este proyecto a la esperanza de la resurrección. No es un evento que estamos esperando, no, es un evento que ya sucedió en la historia. Por lo tanto, esta es nuestra esperanza. Con la resurrección, Cristo ha vencido a la muerte, al pecado y al demonio. Y por lo tanto, esto es lo que le da el sentido y su razón de ser. Y es lo fundamental. Por eso celebramos Cuaresma. Y porque en la Cuaresma le pedimos a Dios, Señor, en este tiempo de gracia en el que tú nos visitas, en el que tú nos vas a llamar por medio de la palabra, de la Sagrada Escritura, en la celebración eucarística y en los demás sacramentos, por medio de la oración y de las obras de misericordia, te pedimos que nos ayudes a responderte al llamado que tú nos haces, a dejar tal vicio, tal pecado, a dejar tal forma de actuar que me aparte de ti, que degrada mi dignidad, que me despersonaliza, que me impide ser yo mismo, porque tú me aceptas como soy, como bien decía San Juan 23, para llegar a ser lo que tú quieres que yo sea de ti. Es decir, lo que tú quieres de mí, ser santo. Estamos ante una realidad humana. Sin embargo, el corazón humano tiende a un cierto endurecimiento si retrasa la respuesta al llamado que Dios le hace a la gracia. Corre el peligro de cerrarse, de ensimismarse en un ejercicio de egoísmo, de pensar en sí. Y aquí es donde empieza el infierno, y aquí tenemos que tener cuidado. El infierno ciertamente es después de esta vida, pero el infierno, el proceso comienza aquí. Y el infierno consiste en vivir apartado de Dios y de los hermanos. Significa darle no, decirle un no a Dios, a su amor, a su misericordia, a su gracia, a su perdón, a la alegría, al bien, al amor, a la justicia, a la verdad y a la paz, a construir un mundo mejor. El hombre puede olvidarse y apartarse de Dios y de los demás. Por eso necesitamos pedirle a Dios en la oración diariamente, pedirle a Dios en la confesión, pedirle a Dios en la Eucaristía: ayúdame, Señor, dame tu gracia. Y por eso la Cuaresma es un tiempo de ascesis, de sacrificio, de esfuerzo, de ejercicio esforzado por responder a la gracia de Dios para impedir el endurecimiento del corazón que produce el pensar solo en mí mismo. Qué terrible cuando un esposo no piensa en su esposa o una mujer en su marido y hagan un proyecto de vida paralelo cada uno. Qué terrible para los hijos, y más si son pequeños. Qué terrible para los padres que pretendan vivir al margen de los hijos o al margen de abrirse a la vida, es decir, no querer tener hijos. Qué terrible es para los hijos una vez que llegan a la mayoría de edad y olvidan a sus padres, aún más si son ancianos y están enfermos. Por lo tanto, y qué terrible es olvidarnos de los hermanos, particularmente de los que viven en la pobreza y en el abandono. Por ello es necesario el esfuerzo humano que responda a la gracia de Dios para que el hombre se deje purificar por Dios. No basta, qué bueno que comulgue, pero si comulgo, si me confieso y comulgo en gracia, tiene que notarse en el trato con los demás.
tiene que notarse en todos los ambientes donde yo esté, donde yo me desenvuelva. Mi actitud, mi presencia, mi persona, mi mirada, mis palabras tienen que ser evangélicas, tienen que hablar en nombre de la justicia, de la verdad, del amor, de la fe, de la unidad, de la esperanza. Si no, esa fe es falsa, no tiene sentido, porque no está de fondo el evangelio, sino mi propia apariencia, la búsqueda de mí, de mi fama, la búsqueda de prestigio. Por ello, estamos ante el arte de quitar todo lo que estorba a la gracia de Dios recibida desde el bautismo, que nos ayude a responder al llamado del Señor a la santidad. Dios quiere que nosotros seamos santos, nosotros lo queremos ser. Ser santo es saber amar, saber perdonar, saber comprender, saber escuchar, saber dialogar, y como dice el Papa Francisco, habrá que privilegiar la escucha del otro, y esto tiene que ser recíproco. Si yo escucho al otro, el otro también estará en la actitud de escucharme a mí, y eso tiene que ser en los matrimonios, en las familias, en los ambientes de trabajo, en las parroquias, en las comunidades religiosas, en las diócesis, en los barrios, en todos los lugares donde el hombre habita para transformar el mundo. Y por ello, la Cuaresma es un tiempo de reconocer nuestros vicios y pecados más ocultos, aquello que decimos, nadie me ve que yo vea pornografía, nadie me ve, Dios sí te ve, Dios sí te ve. Y por lo tanto, de reconocer esos vicios, el vicio de criticar, el vicio de juzgar, de moralizar, de etiquetar, y también reconocer nuestros pecados más ocultos, pedirle a Dios que nos ayude a decidirnos por Él, optar por Dios para sentirnos libres, abandonando costumbres viejas de vida, antiguas de vida que nos apartan de Dios, contrarias al Evangelio, al amor, a la verdad, a la justicia, al bien, a la solidaridad, al servicio, al perdón, a la pureza de corazón, al respeto. Por lo tanto, Cuaresma es mudanza, es un cambio total. Siempre que un hombre y una mujer se decidan a cambiar, estarán en Cuaresma, estarán en tiempo de cambio. Es cambio, es conversión, es metanoia, es volver el rostro, los ojos, el alma, el corazón a Dios. Es decirle, Señor, aquí está mi corazón, entra en él, ámame como solamente tú lo puedes hacer, para que yo pueda amar al mundo como solamente tú lo puedes amar, amando primero a las personas más cercanas, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás, a todos los que están cerca. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de bajarse del tren que nos apartaba de Dios y regresarse a la cruz, regresarse al amor, regresarse a la alegría, al bien, a la fidelidad, porque no sabemos si tendremos otro tiempo, si tendremos un mañana, no sabemos si tendremos la posibilidad de vivenciar la Cuaresma de 2026. No debemos postergar demasiado el llamado que Dios nos hace, la respuesta al llamado que Dios nos da, a este llamado que Dios nos está haciendo en nuestra realidad, en nuestro contexto, porque podría ser demasiado tarde. Recordemos que una vez que se cruza la línea que separa el mundo con el mundo de Dios, es decir, la muerte, no hay vuelta atrás, no se puede hacer nada. Se acabó toda posibilidad de cambio, se acabó toda oportunidad. Por ello es un llamado a la construcción de la justicia, de la paz, de una labor de renovación, de sanación de nuestras heridas emocionales y rejuvenecimiento del espíritu, de recuperación de los mejores ímpetus de amor. Puede ser que no tengamos 20 años, si ya tenemos 50, 55 o más, 70, 80, pero se puede siempre renovar el ímpetu de amar, de servir, de perdonar, de entregarse y sobre todo de hacerlo a los demás. Y para ir cerrando y para ir concluyendo, nos quedan 5 minutos
porque aquí nos coloca el tiempo. Vamos a decir que durante este tiempo de Cuaresma tenemos las obras cuaresmales, el ayuno. Es importante, mañana miércoles de ceniza es ayuno obligatorio para todas las personas de 18 años hasta 59, evidentemente que no tengan problemas crónicos severos de salud, pero todos los demás tenemos que ayunar, ¿sí? Ayunar, y tendremos también que ayunar no solamente de comer, sino también de no criticar, de no tener miradas lujuriosas, de no juzgar a los demás, etcétera, etcétera. Es tiempo de limosna, es tiempo de oración. Sí, el Evangelio nos lo recordará. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto y ahí tu Padre que está en lo secreto escuchará tu oración. Las obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales, permiten un cambio de dirección en las tendencias más profundas del alma. ¿Qué vemos? ¿Qué películas vemos? ¿Qué programas? ¿Qué leemos? ¿Qué comemos? ¿Qué escuchamos? ¿Cuáles son nuestros ambientes de entretenimiento? ¿Nos conducen a Dios o por el contrario nos apartan? La confesión. Hay que preparar una buena confesión esta noche para acercarnos a confesar. La lectura y escucha de la palabra. Podemos leer el Evangelio en casa, podemos meditarlo y podemos compartirlo como pareja, con la esposa, con los hijos, para que nuestra atención se centre de esta manera en Dios y en su voluntad, en lo que Él quiere de nosotros. Por lo tanto, el ayuno nos hace descubrir tantas necesidades falsas que nos vamos creando inadvertidamente, sí, tantos alimentos que nos provocan daños a la salud, tanto pan que no quita las hambres ni satisface los deseos más profundos de los hombres y alimenta a la vez el deseo de la palabra que sale de la boca de Dios y que el Señor nos lo recuerda. Mi alimento, no solo de pan vive el hombre, y mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El pan, la palabra es un pan sabroso que nos quita el hambre del alma, el hambre del deseo de Dios, el hambre de eternidad, el hambre de cielo, el hambre de amor de Dios. La voluntad se entrena con la renuncia a cosas buenas para que en su momento poder rechazar las malas. Permite al alma abrirse a la gracia y a la presencia de Dios y elige las cosas de Dios. La lectura de la Biblia, una buena lectura de un libro de un santo, una buena película con un buen mensaje, particularmente aquellos de los santos, en este tiempo la pasión de Cristo, por ejemplo, y la limosna, la atención al otro, que facilita la justa visión de los demás como hermanos. ¿Dónde está tu hermano?, le dice Dios a Caín cuando mata a Abel. ¿Dónde está tu hermano? No es una pregunta ingenua, es una pregunta acusatoria. ¿Qué le hiciste a tu hermano? ¿Por qué lo mataste? Nos la refiere también a nosotros. Si nos permite salir de nosotros mismos y descubrir las necesidades ajenas y situar en su exacta dimensión las nuestras. No ponernos al centro. Y la oración finalmente nos abre de nuevo a aquel que es más grande que el hombre, pero que no desea más que entregarse a Él. Dios quiere entregarse a nosotros y lo hace en la comunión, lo hace en el bautismo, nos da su vida para la eternidad. Finalmente, la confesión. Es tiempo de experimentar el amor y la misericordia divina, de escuchar el grito del apóstol: déjense reconciliar con Dios, no se cierren a su amor, contemplen y gusten el perdón de Dios. Es encuentro con el otro, es encuentro con el hermano mayor, con Cristo. Es encuentro conmigo mismo, es que a pesar de tantos errores y pecados, yo tenga este valor de confesárselos a Dios en la persona del sacerdote que actúa en persona de Cristo. Es tiempo adecuado para acercarnos arrepentidos con un alma dolida a las fuentes de la misericordia divina, al sacramento de la confesión o reconciliación, para recibir el beso de la misericordia de Dios, que es bálsamo para nuestras almas heridas y medicina segura para nuestras dolencias y enfermedades, porque cada pecado provoca una herida en el alma, que solamente es sanada y liberada. El pecado nos ata al demonio.
Cada vez que pecamos le entregamos la voluntad al maligno y por eso necesitamos reconciliarnos con Dios para que Él nos libere de todo mal. Finalmente, el Papa Francisco nos propuso, yo recuerdo en la Cuaresma del 2014, que la voy a terminar con la del 2025, una humanísima tarea: mirar, tocar y aliviar las tres miserias que viven nuestros hermanos. Material, no tienen que comer, no tienen que ponerse, no tienen dónde vivir. Moral, necesitan de un consejo, de una orientación, necesitan ser escuchados. Y espiritual, necesitan de Dios. Nosotros podemos llevarles a Dios. Vamos a concluir esta catequesis con lo siguiente. Los cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otro ejemplo. Jesucristo, la Santísima Virgen María particularmente, y los santos que son campeones en la fe, que destacan alguna virtud de Cristo, alguna virtud cristiana, la caridad, el amor, la predicación, etc. Porque nuestro centro es Cristo y porque Él ha vencido al tentador. Y ahora nosotros debemos afrontar la tentación con la gracia de Dios para superarla, de modo que nuestro camino cuaresmal sea signo sacramental de nuestra conversión. Finalmente, ahora sí, estamos llamados a caminar en esperanza, con empeño en este camino de caridad, de esperanza que Dios nos propone en esta Cuaresma 2025, como bien lo dice el Papa en su mensaje, que nuestro esfuerzo forje una esperanza sólida, sustentada en Cristo, como la de María, que continuó a creer y esperar incluso cuando estaba o se encontraba junto a la cruz. Que Dios nos bendiga a todos al inicio de esta Cuaresma. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Gracias y bueno, pues les deseo un buen inicio de Cuaresma. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Me despido de los hermanos que están de este lado. Nos vemos en la siguiente sesión.